Bueno, buenos días a todos. Buen día. Estoy Edgardo y yo nomás. Pues somos. Buenos días, hermanos. A ver, vamos. Buenos días. Ahora sí. Bueno, muy bien. Buenos días. De amor a Dios que podemos estar otra vez reunidos para compartir la palabra de Dios. Vamos a cantar unas canciones, hermanos, para comenzar nuestra reunión. La canción número 85 que ahora se va a proyectar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Esto, base bíblica, Romanos capítulo 8. Si usted tiene la Biblia, puede acompañar la letra de la canción. Para saber de dónde salió esta canción, bueno, sale de Romanos capítulo 8, versículo 32, más o menos en adelante. Esta es la base bíblica del Corán. Separarnos, dice la canción y dice el texto bíblico, del amor de Dios en Cristo Jesús. De este amor vamos a hablar hoy, ¿Está? En un día de elecciones, para que hagamos nosotros la mejor elección de vida. Este es nuestro tema en la mañana de hoy. Vamos a cantar la canción 33, también la conocemos todos, Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad, suyo el poder, suyo el honor, gloria a Él. Cantamos de pie, canción 33 del cancionero. Eso es
recordamos esto, hermanos queridos, que Cristo murió, que resucitó y hoy es Señor. Vamos a estar de vuelta, vamos a quedar esta vez, vamos a cantar otra vez una hermosa canción para poder cantar y compartir en esta hora. Poder clamar a viva voz, esto que es la verdad. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Vamos a orar antes de cantar una canción más. Vamos a pedirle a Eduardo, puede ser, que nos ayude en oración para que bendiga el culto que hemos iniciado y estas canciones y la palabra que en minutos más también vamos a compartir. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, alabándote y engrandeciendo tu nombre, Señor. Ahora, Señor, estaremos a leer tu palabra, pedimos que la guía de tu Santo Espíritu guíe al hermano para ser guiado por ti, Señor, para que podamos, Señor, como siempre lo hacemos, salir confortados de ti, Señor. Pedimos por algún hermano que no te conoce, Señor, que pueda leer tu palabra, tocar su corazón y pueda recibir a Cristo como su Espíritu, Señor. Ponemos todas tus manos, damos las gracias. En nombre y los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien. Un coro más, hermanos. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con toda mi vida te adoraré. Con todas mis fuerzas te adoro hoy. Dice, mi adoración eres tú. Este es mi
oración, hermanos, en esta mañana. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a tratar de no extendernos demasiado. Versículos cortitos, algunos versículos solamente, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, una historia muy conocida, de la cual extraeremos solamente los versículos 35 al 38. ¿Haremos mención de la historia? Por supuesto que sí, porque siempre aprendemos que los textos que se leen hay que contextualizarlos para poder interpretarlos bien, ¿eh? Así que esa es la idea. Vamos a leer solamente capítulo 9, versículos 35 al 38, y después explicamos en qué contexto fueron dichas estas palabras de Jesucristo y este hombre. ¿Ya está? 9:35. Dice la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado, después explicamos por qué lo expulsaron, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este es nuestro tema, hermanos. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dios bendiga la palabra que hemos leído, hermanos. Solamente estos versículos que serán base de nuestra meditación. De todas maneras, vamos a ver cómo llegamos a estas declaraciones de la Biblia que hoy hemos leído. El contexto que precede esta declaración tiene que ver con la obra hecha a un hombre ciego de nacimiento, a quien el Señor devolvió la vista. Y tiene que ver con otros hombres ciegos de entendimiento que no admitían la realidad de lo que veían. Este es el contexto. Un hombre ciego de nacimiento a quien el Señor devuelve la vista. Y otros hombres ciegos de entendimiento que no admitían la realidad que veían. Esta historia, hermanos queridos, se repite en nuestros días. Hoy hay muchos hombres ciegos de entendimiento que no admiten la realidad del cambio que Cristo hace en las vidas. Este hombre era uno de quien diríamos nosotros hoy, un hombre que no tiene arreglo. Su ceguera de nacimiento. Y para la ciencia médica en aquel tiempo, este era un problema sin solución, como lo es también en nuestros días. Hay varios tipos de ceguera, hoy, siglo XXI, que no tienen arreglo en cuanto a la medicina. No había solución. Y vivimos días, hermanos, en que nos parece ver gente que no tiene arreglo. Hombres atados en sus religiones, hombres esclavizados por los vicios, hombres inmersos en el materialismo, hombres hundidos en la indiferencia espiritual. Personas de quien nosotros diríamos, no tienen arreglo. Y muchas veces decimos, y a este le voy a predicar. A este que es un ateo furioso. A este que es un fanático musulmán. A este le voy a predicar. No tiene arreglo. Desconociendo lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Se acuerdan, hermanos? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Para mí, estas personas no tienen arreglo, pero para Dios sí. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos, a todos, a todos. Antes yo no tenía arreglo. Sin embargo, el Señor me arregló, perdón la expresión, me transformó. Usted, hermano querido, que está aquí con nosotros, era uno de aquellos que no tienen arreglo. A lo mejor probó en religiones, probó en filosofías, probó en el alcohol, probó en la diversión, probó en las amistades, probó en un montón de cosas y nunca hubo arreglo. ¿Hasta qué?
pudo encontrarse con Cristo. Y Él arregló lo inarreglable, atendiendo al problema profundo del pecado, que solamente tiene solución por la obra y la persona de Cristo. Vivimos días, hermanos, en que nos parece que hay gente sin arreglo. El hombre de nuestra historia era uno de aquellos que en la visión de las mayorías no tenían posibilidad de solución. Todo esto hasta que Cristo se hizo presente en su vida e hizo lo que nadie entendía que se podía hacer. Y con métodos nada ortodoxos permitió que este hombre recuperara la visión física. ¿Qué hizo el Señor? Primero, fue interrogado por los discípulos. Capítulo 9 empieza con una pregunta. Cuando ven a este ciego dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los padres de él para que naciera ciego? Como si la enfermedad fuera la causa del pecado. Esto era muy acendrado, estaba muy estigmatizado, digamos de esta manera, en los judíos. El pecado era porque algo mal se había hecho. Cuando uno lee la historia de Job, encuentra este mismo concepto. Vean el libro de Job después. Cuando los amigos van a hablar con Job, que estaba arruinado, sin salud, sin sus hijos, fueron a decirle que él algo había hecho. Y el libro de Job termina mostrándonos que no necesariamente las cosas malas que nos pasen son consecuencia del pecado. Bueno, acá la pregunta iba a lo mismo. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Y el Señor, no, dijo el Señor. No es que pecó este ni sus padres, no. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y agregó, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, se agachó, escupió en tierra y con la saliva y la tierra hizo un ungüento que lo puso en los ojos del ciego y le dijo, anda a lavarte al estanque de Siloé. Y el ciego fue, y cuando volvió, regresó viendo. La pregunta es, ¿el poder estaba en el estanque? No. El estanque fue una manera de probar su fe. El poder estaba en Jesucristo. Ni en la tierra, ni en la saliva, ni en el estanque. El poder estaba en Cristo. ¿Queda claro, hermanos? A veces vivimos escenarios que parecen mágicos. Me fui hasta allá y me curé entonces allá y ponemos un monolito. Y no. El poder estaba en el Señor Jesucristo. Los vecinos atestiguaban que era Él. Algunos dudaban, ¿es este el ciego que estaba acá sentado? Y se parece, dicen algunos. No, es Él. Y Él decía, soy yo. Y le preguntaron, ¿cómo fue que te pasó esto? Ese hombre, llamado Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a lavarte en estanque de Siloé. Fui, me lavé y recibí la vista. Esto fue lo que dijo este hombre. Pero fíjese el detalle. Este hombre, llamado Jesús, hizo esta obra. Entonces llegamos a una gran controversia. Uno decía una cosa, otro decían otras. Cristo era tomado por un hereje y entonces no puede ser que este hombre te haya hecho esto porque no es así, porque la ley dice otra cosa. Y bueno, fue tal la controversia que lo expulsaron de la sinagoga. Lo peor que le podía pasar a un judío en aquel tiempo era que lo expulsaran de la sinagoga. Y este hombre probó lo peor, lo expulsaron. Y entonces viene lo que leímos. Cuando el Señor supo que no era expulsado, se acercó él para hablar con él con esta pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y esta respuesta de él. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es para que crea en Él? Yo quisiera, hermanos, compartir esta mañana 3 pensamientos acerca de quién es Jesús
para que podamos creer en Él. O si ya somos creyentes, para que afirmemos nuestra fe en Él. La pregunta de la mañana es, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Fíjense, y con eso termino la introducción, la expresión del ciego. Versículo 36. ¿Quién es, Señor? Versículo 38. Creo, Señor. La palabra es la misma en nuestra Biblia, pero no es la misma en el original. El primer Señor es una expresión respetuosa hacia otro que habla contigo. ¿Quién es Señor? O ¿quién eres, Señor? Una expresión de respeto, cuando uno se acerca a otra persona y respetuosamente le pregunta algo. Bueno, este es el primer Señor. Pero el segundo Señor tiene que ver con el reconocimiento de la deidad de Cristo. Fíjense, después que dice Señor, verso 38, le adora. Porque en esa expresión Señor reconoce que Él, Cristo, es Dios. Ahora yo quiero hablar, hermanos, de estas tres formas en que Cristo se presenta para responder a esta pregunta, ¿quién es? Primero, Él es el Hijo de Dios. Me habla de la realidad de su esencia. Segundo, Él es la luz verdadera. Me habla de la realidad de su poder transformador. Tercero, Él busca al hombre. Me habla de la realidad de su amor inclaudicable. Tres realidades: su esencia, su poder y su amor inclaudicable. De esto queremos hablar, hermanos, brevemente en la mañana de hoy. ¿Quién es, Señor, para que crean en Él? Primero, Él es el Hijo de Dios. Aquel hombre había recibido la vista física, pero aún no había recibido la vista interior. Por eso el cambio de expresión entre un Señor y otro Señor. Esto es lo que yo quiero explicar. Por eso el cambio. En la segunda expresión, creo, Señor, sus ojos del alma se abren para reconocer que quien estaba delante de él era Dios mismo y transformaba para siempre su vida. Ahora, la realidad de su esencia. Él es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y todos conocemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra griega logos, que significa la palabra viva. Y así Juan, que es el único que lo dice en los evangelios y en su carta, lo nombra al Señor de esta manera. Ningún otro evangelio habla de esto. Ninguna carta apostólica habla de esto. Solamente Juan, revelado por Dios, lo muestra así, como la palabra viva. Era con Dios. Era Dios. No es un Dios más, ni ocupa un lugar inferior como hijo, sino que es esencialmente Dios. El Verbo es esencialmente Dios, con todos los atributos propios de la deidad. De tal forma que continúa en versículos 3 y 4 diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y agrega, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es aquel Jesús que hizo el ungüento, que tocó los ojos del ciego y que le permitió volver a ver. El gran drama de la humanidad es que Él, Cristo, la luz, vino al mundo, pero el mundo no le conoció, como dice el versículo 9, versículo 10 de Juan capítulo 1. El gran problema es este. Él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Dice Juan, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Este es el gran problema. Por eso hay tantos hombres y mujeres hoy ciegos de entendimiento, porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Él es esencialmente Dios. El apóstol Pablo, y con esto voy cortando esta parte, también tiene una expresión parecida a Juan en reconocimiento de la deidad de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15, no lo voy a leer, solo citar, dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, y agrega, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y agrega, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Queridos hermanos y amigos, Cristo no es un ser creado, Él es Dios. Es el primogénito de la creación. Él es, dice Pablo, dice la palabra, aquel que es antes de todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. Pedro decía también, hablando del carácter de Cristo, y diciendo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. No es como nosotros. Cuando era blasfemado o injuriado, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y termina Pedro diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a la justicia, seamos sanados, por cuya herida hemos sido sanados. Así le veía Pedro. Y Juan termina su carta diciendo, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primer concepto, hermanos. Él es esencialmente Dios. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? La pregunta, Él es esencialmente Dios. Con toda autoridad podía decir el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también decir, yo y el Padre, uno somos. Él es esencialmente Dios. Así que en primer lugar, hermanos queridos, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Él es esencialmente Dios, la realidad de su esencia. Segundo lugar, para ir cortito, la realidad, Él es la luz verdadera, la realidad de su poder transformador. Juan capítulo 8, versículo 12, así lo declara. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y después que dijo esto, hizo lo que leímos en Juan capítulo 9. Toda declaración de Cristo iba acompañada de un milagro que lo respaldaba. Los milagros no eran hechos espectaculares para el aplauso, eran hechos que confirmaban la realidad de su enseñanza. Ilustró la enseñanza abriendo los ojos al ciego. ¿Qué enseñanza? Que Él es la luz del mundo. ¿Se entiende, hermanos? Los milagros no son hechos espectaculares para motivar el asombro y el aplauso, sino hechos respaldatorios de la identidad de Jesucristo. ¿Se entiende? Todo milagro iba seguido de un principio espiritual que Cristo dejaba en claro. Este es el principio. Yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo lo demostró? Abriendo los ojos al ciego. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Maravillosa declaración. Juan, en su primera carta, dice lo mismo. Dios es luz, versículo 3 creo que es, y no hay ninguna tiniebla en Él. Yo soy la luz del mundo. Este hombre fue testigo, hermanos, de su poder transformador. Ahora yo pienso,
¿Cuántos otros fueron testigos de lo mismo? Hubo cojos que andaban, paralíticos que dejaban su lecho, muertos que revivieron, endemoniados liberados. Hubo en ellos, como en el ciego de nuestra historia, la evidencia del poder transformador de Jesucristo. Poder que no se ha agotado y poder, valga la redundancia, que puede donde nadie puede. Este es el poder del Señor. ¿Cuál es el problema? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nuestra sociedad contemporánea ha elegido vivir en las tinieblas, desconociendo el poder de Cristo, que puede cambiar lo que nada puede transformar. La idea es, hermanos, queridos y amigos que nos visitan, dejar que esta luz de Jesucristo haga la obra en nuestras vidas, para que también nosotros podamos tener la realidad concreta de una vida transformada por el poder de Dios. Poder transformador. En cierta oportunidad, y con esto termino esta sección, el Señor Jesucristo estaba caminando, apretó por la muchedumbre y se detuvo diciendo: ¿quién me ha tocado? Parece el subte, no había subte, pero no importa. Vamos todos apretados, 6 de la tarde, y vos decís: ¿quién te tocó? Alguien me ha tocado, dijo el Señor, porque yo he sabido que ha salido poder de mí. Fíjense el detalle. Y una mujer que le había tocado, enferma de una patología hemorrágica ginecológica, dijo: Señor, porque al instante que le tocó, el flujo de su pérdida se detuvo. Ha salido poder de mí. Una mujer que le tocó, con la esperanza de que su patología se sanara. Una mujer que comprobó el poder transformador de Jesucristo. Hermanos queridos, ¿no es nuestra historia individual? Un día fuimos a tocar a Cristo. Golpeamos tantas puertas, buscamos tantas respuestas, quedamos tan frustrados, muchos de nosotros, que decidimos buscar a Cristo. Y a diferencia de nuestras historias anteriores, esta vez sí hemos visto satisfecha nuestra necesidad. Dijo el Señor: ha salido poder de mí. Este poder es el que puede transformar. Hay una canción que dice esto, ¿no? Puede transformar al más vil pecador. Cantamos muchas veces en canciones que acá entonamos. Bueno, tiene que ver con esto. La realidad de su poder transformador. ¿Quién eres, Señor? Aquel que tiene un poder transformador. ¿Por qué transformador? Porque la vida de aquel ciego ya nunca fue la misma. No solamente porque veía con los ojos físicos, sino porque conocía quién era el Señor. Y termino, hermanos, porque no quiero demorar mucho más. Dice: ¿quién eres, Señor? Es aquel que busca al hombre. La realidad de su amor inclaudicable. Él busca al pecador. Fíjense, 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Quiere decir que Cristo lo fue a buscar. Lo fue a buscar. No se quedó con, bueno, ya está, este hombre ve, se terminó, ya hice lo que tiene que hacer. No. Este hombre fue a buscarlo. Fue a buscarlo. Porque la obra de Cristo no estaba completa en él. Había recibido la vista física. Ya era un milagro esto, pero faltaba que este hombre viera la realidad de la visión espiritual. Esto es lo que faltaba.
que conociera la verdad de Dios. Y para esto el Señor lo fue a buscar. Con estas preguntas puntuales. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La pregunta nuestra, ¿quién es, Señor? ¿Para qué cree en Él? ¿Le has visto? El que habla contigo, Él es. Y entonces se corrió el velo de su vista espiritual y dijo, creo, Señor, y le adoro. Ahora sí la obra está completa. Ahora sí la obra está completa. La obra está completa cuando el corazón recibe a Cristo. La obra está completa cuando la venda de los ojos de la fe caen y entonces podemos ver y conocer aquello que necesitamos. La paz, el perdón, la plenitud de la esperanza gloriosa de la vida eterna. La realidad de su amor inclaudicable. Qué maravilloso es, hermanos, pensar en este amor que no solo sufrió la cruz y el martirio, sino que diariamente busca al pecador, como buscó al ciego, para completar la obra en él, para hacerle bien. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esta realidad? Y cito solamente algunos. Él buscó a Zaqueo, San Lucas 19, ¿se acuerdan de Zaqueo? Un hombre que subió un árbol, porque era petizo, para ver pasar a Jesús. Y el Señor lo buscó a él y le dijo, Zaqueo, bajate del árbol, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y dice la Biblia que este hombre se bajó apurado y abrió su casa y le recibió gozoso. Esto es lo que nos tiene que pasar en referencia a Jesucristo. El Señor buscó también al paralítico de San Juan capítulo 5, 38 años en una camilla, y había un agua que se movía para que se sanaran, y Cristo fue a él y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y Señor, hace 38 años que estoy acá, y cuando quieren llamar al agua, llego siempre tarde. Y el Señor entonces, sin mediar ningún agua especial, le devolvió la salud. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor buscó a la mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, se sentó al pozo y habló con una mujer con la cual nadie quería hablar por su mala reputación. Bueno, hoy los tiempos han cambiado, a lo mejor, pero era una mujer cargada de males, cargada de problemas, mirada por todos. Sin embargo, el Señor se acercó para hablar con ella. Y esta mujer le pudo decir, he aquí un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este? ¿Por qué dijo esto? Porque en años nadie le habló como le habló el Señor. Y nadie se ocupó de ella como se ocupó el Señor. ¿No será este el Cristo? Y finalmente, y termino con este último ejemplo, el de Lázaro. El Señor fue donde nadie quería ir, a la tumba de Lázaro. Señor, ya está. 4 días muerto, ¿qué vamos a correr la piedra? Ya está. Ya está. Lloramos un poco, ya está. Perdón, lo que digo. No, quiten la piedra. Y el Señor llamó, la historia la conocemos, a grandes voces. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, todo atado, vendado. ¿Por qué salió? Porque Dios llamó. Nadie puede dar vida a los muertos, sino solamente Dios. He aquí la ley de Cristo. Lázaro sale de la tumba porque el que llama es Dios. Hermanos, termino con esto y amigos queridos. Hoy el mismo Señor nos busca para hacernos bien. Somos parte del mundo que no tiene arreglo. Somos parte del mundo que necesita del amor inclaudicable de Cristo para transformar nuestras vidas. Somos parte de aquellos por los cuales Cristo vino y padeció la cruz. Y está esperando lo mismo que hizo el ciego, que vos le digas, creo, Señor, he aquí
lo que el Señor quiere en esta mañana. Y para los que somos creyentes, hermanos queridos, revaloricemos la persona del Hijo de Dios. Para el mundo, Él es alguien más. Digo más. Alguien del cual pocos quieren hablar. Porque las referencias son al pasado. Como si Cristo no tuviera vigencia hoy. Hermanos, está en nosotros revalorizar la vigencia de Jesucristo. En nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro lugar. Alzando nuestras voces para decir que solamente Cristo puede hacer lo que nadie puede. Salvar el alma de una eterna condenación del pecado. Hermanos, hoy los hombres eligen a otros hombres para ver si las cosas mejoran un poco. Nosotros hoy elijamos a Cristo. No hay salida, no hay solución que no pase por Él. No hay manera de llegar a Dios que no sea por Él. No hay manera de evitar el infierno si no es por Él. Hoy nosotros elijamos al Señor. Dejemos que los hombres elijan a los hombres. Cumplamos nuestro deber cívico, vayamos, pero nosotros elijamos al Señor. Hoy y todos los días hasta que nos venga a buscar. Elegir por Él para tomar buenas decisiones. Elegir por Él para no andar deambulando en un mundo que se pierde. Elegir por Él para tener las cosas claras, del presente y del futuro. Señor, ¿quién eres? ¿Quién es para creer en Él? Le has visto. Él es el que está en la palabra. Y aquel ciego dijo, creo, Señor, y le adoro. Sea esta nuestra experiencia particular y nuestro desafío diario, vivir manifestando a aquel que nos devolvió la vista, que nos devolvió la vida, que podamos manifestarlo, hermanos, como corresponde, hasta que Él venga a buscarnos para estar para siempre con Él. Gracias, hermanos. Hemos terminado nuestro comentario, perdón que me pasé algunos minutitos, pero Dios bendiga la palabra. Nos ayude a nosotros, que somos creyentes, a poder manifestar vivamente la persona de aquel que nos devolvió la vida y honrarle hasta que nos venga a buscar. Ponemos de pie, terminamos orando al Señor. Vamos a pedirle a Edgardo, nos guíe en oración y terminamos el culto en esta mañana. Padre amado, te damos gracias porque hemos podido ser enseñados por tu palabra, hemos podido dar testimonio de lo que Jesucristo es y de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y Padre, queda en nuestro corazón esas palabras que el Señor dijo. Yo he venido para que los que no ven, vean. Pero también Él agregó, y para que los que ven, no vean. Padre, hoy hay muchos que creen que tienen vista. Hoy hay muchos que dicen que ven, pero en realidad están cegados y cada vez van a estar más cegados por las tinieblas. Por eso es nuestro ruego que cada uno de aquellos que aún no te conocen realmente puedan humillarse, que realmente puedan reconocer la necesidad frente a un Dios que no solo es todopoderoso, sino que es todo amor. Te damos gracias, Padre, por la claridad de tu palabra. Y pedimos, Señor, que aquellos que somos tus hijos, que ya tenemos la visión que Cristo nos ha dado, que podamos ver las cosas de este mundo de la manera en que Jesús las ve y podamos actuar conforme a esa visión espiritual. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.